El miércoles 10 de abril de 1912, zarpó del puerto de Southampton, Inglaterra, el barco más grande y lujoso de aquel entonces, conocido como el RMS Titanic. Dentro del barco viajaban personas desde la más alta clase social hasta personas proletarias. Su destino era New York. Pero fue 5 días más tarde que el mundo se conmocionó con la noticia de que el barco se había hundido. La historia de este barco siempre ha dado de qué hablar, pero en particular existe una muy inquietante, la cual habla de que el barco en realidad nunca se hundió. Mi nombre es René Baldo, y esto es Atrapados en el Tiempo. En marzo de 1912, a un mes de que el viaje inaugural del Titanic llegara, los ejecutivos de White Star Line tuvieron una reunión muy importante y secreta. Esta empresa lideraba el mercado de los viajes transatlánticos y sus acciones estaban en un buen momento debido a la llegada del Titanic. Pero en realidad estaban en problemas debido a otro de sus barcos, el Olympic. Un barco gemelo del Titanic, el cual podría dejar a esta empresa en bancarrota. Este barco que 9 meses atrás había zarpado bajo el mando del mismo capitán del Titanic, llamado Edward John Smith, fue el primer gran proyecto de la empresa, con la visión de controlar totalmente el negocio de la navegación oceánica a vapor. Pero el Olympic tuvo fallas en su viaje inaugural, que casi terminan en desastre. 3 meses más tarde, el barco sufrió una nueva colisión, donde el buque Hawke lo golpeó y generó un agujero en el mismo sector donde el iceberg impactó al Titanic. Todo esto debido a una turbulencia hecha por el barco. A pesar de los daños que sufrió el Olympic, el capitán regresó al puerto. El barco debía ser reparado por segunda ocasión, y es aquí donde comenzaron los problemas, ya que la aseguradora no quiso hacerse responsable. Los gastos eran millonarios, además de que el barco había quedado muy mal, así que la opción más viable para la compañía era hundirlo. El capitán Smith, el cual se supone que se jubilaría con el viaje del Titanic, se encontraba en grandes problemas con la empresa, debido a la serie de choques ocasionados. Así que para la White Star Line, él era el elegido para poder llevar a cabo el fraude, el cual dejaría a 1,514 personas muertas, incluido el capitán. Pero ¿cómo es que llevarían a cabo este plan? La empresa diseñó una estrategia en la que el Titanic sería reemplazado por el Olympic. Así que cambiaron la utilería, vajilla, y estacionaron al Olympic, ahora disfrazado del Titanic, en el muelle para así realizar el viaje hacia Nueva York, pero que su verdadero destino sería hundirse. Con este plan, la White Star Line lograría cobrar el millonario seguro. Pero ¿cómo es posible que esta empresa haya sacrificado a sus clientes? La idea era que un barco llamado el Californiano rescatara a los pasajeros. Este barco zarpó sin tripulación con destino a Boston, el 10 de abril, el mismo día que zarpó el falso Titanic. El capitán del Californiano era Stanley Lord, quien sería el rescatista al momento de la tragedia. Pero en aquella madrugada del 15 de abril, las cosas no salieron como se tenían planeadas. Para empezar, la tripulación se percató de que el capitán Smith no durmió en su habitación. Esa noche casualmente se quedó en la cabina del barco con su uniforme, y a pesar del informe de que en la zona había grandes icebergs, el capitán pidió que se aumentara la velocidad del falso Titanic, para después irse a refugiar al bar del barco. Según una carta escrita por una pasajera llamada Emily Richards, detalla que el capitán se encontraba bebiendo, pidiendo a su gente que se encargara del barco, los cuales al momento de ver el iceberg, tomaron decisiones que años más tarde, especialistas señalaron como contraproducentes. Después de la colisión con el iceberg, el barco tardó media hora en enviar el primer mensaje de auxilio, ya que tenían la seguridad de que el barco el Californiano lo rescataría. Pero algo cambió el destino de esta gran estafa. El capitán Smith tuvo una equivocación y reportó una ubicación a más de 20 kilómetros de donde se supone deberían estar, además de que un barco de pesca ilegal llamado el Samson se interpuso entre ellos. Tenían aproximadamente 3 horas para que el barco terminara por completo dentro del mar, pero la tripulación se encontraba tranquila. Pero una vez que el capitán se percató de que el rescate ya era imposible, comenzó el caos. Con la seguridad de que todo estaba perdido y que contaba con solo 30 minutos para salvar las vidas, el capitán pidió que los botes salvavidas fueran a su máxima capacidad. Algunos testigos afirmaron años después que el capitán murió ahogado desde el puente, intentando poder tomar uno de los botes salvavidas. En su momento y a pesar de que habían planeado muy bien la farsa, con el paso de los años se fueron descubriendo algunos errores.
Por ejemplo, el Titanic original tenía 14 ventanas y el Olympic contaba con 16, según los planos originales del barco, y el barco que se encuentra hundido cuenta con 16 ventanas. Además, se dice que algunas personas, unas horas previas antes del viaje inaugural, decidieron no abordar el barco, ya que el rumor sobre el posible fraude se había difundido. Uno de ellos fue el multimillonario JP Morgan, quien con el pretexto de que no se encontraba bien de salud, decidió no realizar el viaje. Además, pidió que desembarcaran unas lujosas estatuas de bronce que llevaba, y extrañamente las envió en otra embarcación. 50 pasajeros más de primera clase también cancelaron su viaje. Además, la compañía White Star elevó la póliza de su seguro justo 2 semanas antes del viaje inaugural, modificando el seguro por gastos de destrucción total. Así fue que 2.223 pasajeros zarparon aquella tarde de abril de 1912 en un falso Titanic, convirtiéndose en una de las mayores tragedias marítimas de la historia. La empresa White Star Line cobró una suma de $12.5 millones por el seguro. La pregunta es, ¿qué pasó con el verdadero Titanic? Bajo el nombre de Olympic, navegó hasta el año 1935, cuando quedó fuera de uso. Los interiores del barco fueron subastados, y algunos de ellos son los que ves en pantalla, y se encuentran en un hotel en Inglaterra. Dime qué piensas al respecto. Deja tus comentarios debajo del video. Si te gustó, dale like y compártelo. Recuerda que también puedes escribirme a través de Instagram. Me encuentras como René Baldo. Gracias por suscribirte y activar las notificaciones. Esto es